Se suponía que sería un domingo de descanso, pero el cuerpo de André aún cargaba con el peso de la semana anterior. Como jefe de policía durante apenas 3 meses, había liderado una intensa campaña contra la trata de personas en Westbrook. Noches de insomnio, llamadas telefónicas urgentes e imágenes difíciles de olvidar. Esa mañana, se despertó más temprano de lo que le hubiera gustado, con el sonido de las cortadoras de césped a lo lejos y el sol entrando a raudales por los amplios ventanales de la casa 157. Se puso unos pantalones cortos viejos, una camiseta descolorida del equipo de fútbol de su hijo y unas chanclas de goma. Bajó las escaleras con un vaso de jugo y caminó hacia la piscina del patio trasero, listo para disfrutar de un raro momento de silencio. El agua todavía estaba fría, pero André se zambulló de todos modos, tratando de aliviar la tensión en sus hombros. Allí, flotando con los ojos cerrados, casi logró olvidarse del mundo. Lo que no esperaba era que la paz de aquella inmersión durara tan poco. Minutos después, mientras se secaba con una toalla sucia por el tiempo, oyó pasos firmes que se acercaban a la puerta lateral de la casa. Una mujer blanca, de postura rígida y expresión desconfiada, lo observaba como si fuera un intruso. «Disculpe, ¿qué está haciendo aquí?», preguntó ella, sin ningún intento de cortesía. André se sorprendió, pero respondió con calma. «Vivo aquí, señora. Casa 157». La mujer frunció el ceño, como si la respuesta fuera una mala. «Broma, imposible. Conozco a los vecinos de esta calle. ¿Eres guardia de seguridad o jardinero?». Aquellas palabras, dichas con ofensiva naturalidad, no eran nuevas para André, pero le dolieron tanto como la primera vez. Respiró profundamente, conteniendo la ira que amenazaba con desbordarse. Rebecca Miller, recién llegada al condominio, mantenía la mirada fija, como si tratara de encontrar una mentira en el rostro de André. Señaló la casa que estaba detrás de él y trató de explicarle con calma que había vivido allí durante más de 8 años, pero ella no lo escuchó. «En realidad, no. Lo siento, pero no lo parece», dijo con una media sonrisa llena de ironía. El peso de la sentencia cayó como una piedra. Para ella, un hombre negro, vestido con sencillez, no podía ser dueño de una casa así. Otros residentes comenzaron a acercarse, atraídos por la tensión visible. André notó las miradas, algunas curiosas, otras incómodas. Sintió que se le formaba en el estómago el mismo nudo que había sentido cuando era adolescente y un guardia de seguridad lo había seguido en el centro comercial, a pesar de que llevaba puesto su uniforme escolar. Por un momento, André pensó en simplemente entrar, cerrar la puerta y dejarlo así. Ya había vivido situaciones parecidas, pero algo en ese día era diferente. Quizás sea el cansancio acumulado, quizás sea el hecho de que estás en tu propia casa, en tu momento de descanso. No quería una confrontación, pero tampoco podía aceptar que lo trataran como un intruso donde pertenecía. «Puedes llamar al conserje si quieres, o al presidente de la asociación. Me conocen», dijo con firmeza, sin alzar la voz. Rebecca resopló, se cruzó de brazos y cogió su teléfono. Llamó al conserje allí mismo, delante de sus vecinos. La humillación ya no estaba velada. Ella expuso sus prejuicios en público, sin darse cuenta. Y él, allí de pie, mojado y descalzo, se vio obligado a demostrar que existía. Miguel, el joven portero de unos 20 años, contestó el teléfono con voz ligeramente temblorosa. Inmediatamente reconoció la voz de Rebecca, pero su postura cambió al escuchar la descripción del sospechoso. «¿Señor André, de la casa 157?» preguntó sabiendo ya a dónde iba esto. Por otro lado, Rebecca dudó, pero confirmó. Miguel se apresuró a llamar a Teodoro, el presidente de la asociación, previendo el inminente bochorno. Mientras tanto, en el jardín de la casa 157, la tensión era palpable. André permaneció en silencio, observando la escena con una mezcla de resignación y tristeza.
No era ira, era cansancio, una especie de agotamiento que no se puede explicar con palabras, tener que demostrar tu humanidad una y otra vez. Teodoro llegó minutos después, con pasos largos y expresión cerrada. Residente del condominio desde hacía mucho tiempo, conocía bien a André. Ya habían jugado partidos amistosos de baloncesto en la cancha comunitaria. Cuando se encontró con la escena, entendió todo sin que nadie dijera palabra alguna. Saludó a André con un firme apretón de manos, se volvió hacia Rebeca y le dijo: «Este hombre ha sido nuestro vecino durante años. Además, es el nuevo jefe de policía del pueblo». La revelación cayó como un balde de agua fría. Rebeca palideció, miró a su alrededor y vio que ahora había al menos 10 residentes observando la escena. Nadie la defendió, nadie dijo nada. El silencio colectivo fue más doloroso que cualquier crítica directa. Ella balbuceó una disculpa a medias y se alejó lentamente. André no dijo nada más, simplemente agarró la toalla y entró en la casa. André subió las escaleras de la casa lentamente, con el cuerpo todavía húmedo y la cabeza zumbando. En el espejo del baño se secó la cara y se quedó mirando su propia expresión durante unos segundos. Había ira, sí, pero era diferente de esa ira impulsiva. Era un sentimiento denso que venía de lejos, de historias acumuladas en silencio. Pensó en sus hijos, los 2 adolescentes que pronto saldrían al mundo. Se preguntó si algún día pasarían por él. Mismo tipo de vergüenza. Y pensó, sobre todo, si lo vivido aquella mañana debía ser solo una escena más olvidada en el tiempo, o si podía ser el punto de partida de algún cambio real. Mientras se cambiaba de ropa, decidió que no podía dejarlo ir. El problema no era solo él, fue con todos aquellos que no parecían pertenecer debido a su color de piel. A primera hora de la tarde, André se comunicó con la alcaldesa Elena García, con quien había trabajado estrechamente durante el reciente operativo. Explicó con detalle lo sucedido y fue directo. Quería convocar una reunión extraordinaria con todos los vecinos de Howard Hills, no para exponer a Rebeca, sino para abordar algo más profundo: el patrón recurrente de acusaciones infundadas basadas únicamente en la apariencia. Elena escuchó atentamente e inmediatamente aceptó apoyar la iniciativa. En menos de una hora, Teodoro estaba enviando invitaciones por correo electrónico y grupos de WhatsApp. La reunión se llevaría a cabo en el 100 salón principal del condominio esa misma noche. André pasó el resto de la tarde organizando sus ideas, revisando documentos y recopilando datos sobre casos similares en la ciudad. Sabía que necesitaba ser directo, pero también acogedor. Su propósito no era castigar, era transformar. Cuando el reloj dio las 7 de la tarde, el salón del condominio estaba casi lleno. Vinieron familias enteras, algunas por curiosidad, otras por respeto y otras quizás por incomodidad. André llegó con una sencilla carpeta en sus manos y una firme calma en su mirada. Estaba vestido discretamente, pero su postura era la de alguien que sabía exactamente lo que hacía allí. Teodoro lo presentó sin mucha formalidad y André tomó la palabra. Comenzó compartiendo con calma lo que había sucedido esa mañana, sin exageraciones ni ataques personales. Hablaba como si estuviese contando algo real, vivido, sentido en primera persona. Dijo que el caso de Rebeca no fue un episodio aislado, sino parte más de un ciclo donde la seguridad fue utilizada como justificación de sospechas basadas en el color de la piel. Mientras hablaba, miraba a los ojos a sus vecinos. Algunos miraron hacia otro lado, otros asintieron en señal de acuerdo. André abrió la carpeta y mostró datos de los registros del centro de llamadas de la policía. Casi el 60% de las llamadas por actividad sospechosa en barrios exclusivos involucraban a personas negras, aunque ninguna de ellas tenía antecedentes penales. Compartió
Historias de otros residentes de la ciudad que habían experimentado situaciones similares. No se trata de vergüenza, se trata de conciencia, afirmó con firmeza. El silencio en la habitación era absoluto. Incluso los niños parecieron comprender la gravedad de lo que se decía. André entonces hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia Rebeca, que estaba sentada al fondo de la sala, visiblemente encorvada, y la llamó por su nombre, no para exponerla, sino para invitarla. «Rebeca», dijo con voz firme pero no agresiva, «cometiste un error hoy, pero no creo que se deba descartar a las buenas personas por sus errores. Creo que las buenas personas pueden y deben mejorar». La habitación permaneció en silencio. A Rebeca le tomó unos segundos levantarse. Caminó hacia el frente del salón, vacilante, con el rostro rojo y los ojos llorosos. «Me equivoqué», dijo con la voz quebrada, «y no tengo excusa para eso. Crecí rodeado de ideas que nunca cuestioné. Hoy, por primera vez, esas ideas duelen». Respiró hondo y añadió, «Si aún es posible, acepto la invitación. Quiero ayudar». Algunos aplaudieron en silencio. Otros todavía estaban digiriendo lo que oían. André se limitó a asentir, sin ningún signo de superioridad. Allí no hubo ganadores ni perdedores. Simplemente había gente intentando hacerlo mejor. En las semanas siguientes, André y Rebeca comenzaron a estructurar juntos el programa de educación comunitaria contra los prejuicios inconscientes. Convocaron a psicólogos, sociólogos, representantes de la Secretaría de Igualdad Racial y vecinos interesados en participar. Las reuniones, que antes parecían solo un gesto simbólico, comenzaron a atraer a más y más gente. Muchos relataron situaciones que nunca tuvieron el coraje de exponer. Casos de miradas sospechosas, acercamientos embarazosos, bromas inofensivas, que en realidad hieren profundamente. André escuchó todo atentamente, mediaba en los encuentros y se mantenía firme en su propósito: transformar ese dolor en aprendizaje colectivo. Y sorprendentemente, Rebeca estaba dedicada. Lejos de intentar limpiar su propia imagen, hizo preguntas, escuchó, estudió. Ella estaba dispuesta a comprender, no a defenderse. Se difundió la noticia de lo ocurrido en el condominio de Howard Hills. Primero en asociaciones de vecinos, luego en periódicos locales y en pocos días en cadenas nacionales. El enfoque racista, la postura equilibrada de André y la transformación pública de Rebeca llamaron la atención por su originalidad, pero con la visibilidad vinieron los ataques. Rebeca comenzó a recibir mensajes de odio, amenazas e insultos en las redes sociales. Algunos la llamaron falsa, otros dijeron que su cambio era una actuación. Ella estaba conmocionada, lloraba en silencio durante las reuniones y consideró abandonar el proyecto. Fue entonces cuando André hizo algo que, para muchos, parecía impensable. Abrió una investigación formal por las amenazas contra ella. A pesar de ser el blanco de sus prejuicios, asumió la responsabilidad de protegerla, no por simpatía, sino por principios. «La justicia no es solo para quienes hacen lo correcto», dijo en una de las reuniones. «También es para aquellos que cometen errores, pero eligen cambiar». Esta frase dejó huella en los presentes. Fue allí donde se reveló el verdadero espíritu de liderazgo de André, no en su poder para castigar, sino en su capacidad para inspirar. Sabía que si quería ver un cambio duradero, necesitaba dar el ejemplo más duro, abrazar incluso a aquellos que fracasaban. Rebeca, conmovida por la actitud, permaneció en el proyecto, y por primera vez, tal vez, comenzó a comprender realmente qué era la empatía. No es la palabra, sino el sentimiento real de ponerse en el lugar del otro. Junto a André, comenzó a visitar escuelas, asistir a conferencias y escuchar decenas de historias que ampliaron su perspectiva. Cada relato era un espejo de lo que ella había evitado anteriormente.
Ahora se enfrentó a todos. 6 meses después, el programa creado por André y Rebecca ya había traspasado los muros de Howard Hills. El gobierno de la ciudad adoptó el proyecto como política pública y comenzó a implementarlo en otros barrios de la ciudad. Escuelas, centros comunitarios e incluso empresas privadas comenzaron a solicitar talleres sobre prejuicios inconscientes y convivencia diversa. El nombre de André empezó a circular como referente en la resolución de conflictos comunitarios, pero él rechazaba invitaciones para largas entrevistas o conferencias pagadas. Siempre dije lo mismo: no quiero convertirme en una celebridad por hacer lo que debería ser normal. Para él, lo más importante era ver que el cambio, aunque pequeño, era posible. Y cuando miró a Rebecca durante las reuniones, vio a una mujer diferente a la que se le acercó esa mañana. Todavía con defectos, como todos, pero con el raro coraje de mirar dentro y no huir de lo que encontraba. En una de estas reuniones, en el auditorio de una escuela municipal, una niña de 7 años levantó tímidamente la mano durante un círculo de conversación. Su nombre era Sophie. Ella escuchó todo atentamente y al final preguntó: si la niña pensó que él era malo, ¿por qué la ayudó después? El silencio en la habitación fue inmediato. Rebecca tragó saliva con fuerza. André sonrió, se agachó a la altura de la niña y respondió simplemente: porque cuando queremos un mundo mejor, necesitamos enseñar a la gente a ser mejor también. Sophie no dijo nada, más se limitó a devolverle la sonrisa. Pero esa pregunta, viniendo de un niño, selló lo que quizás fue la mayor lección de todo el viaje. No se trataba solo de justicia, ni solo de perdón. Fue una cuestión de elección. Decidir cada día qué tipo de persona queremos ser frente a los errores ajenos. Esa noche, en casa, André estaba sentado solo en el porche trasero, con una taza de té en las manos. El silencio de la madrugada contrastaba con el torbellino de sensaciones que aún burbujeaban en mi interior. Recordó cada detalle de aquel día que parecía tan lejano y tan reciente a la vez. La mirada desconfiada de Rebecca, el juicio de sus vecinos, el peso de tener que justificarse. Pero también recordó la elección que había hecho: no devolver el odio con desprecio, no albergar una ira que hubiera sido comprensible. Sabía que no todas las historias de racismo terminaban como la suya. Sabía que la mayoría de las veces no había disculpas, ni transformación, y mucho menos justicia. Pero aquel, en particular, se había convertido en algo más grande, porque no había dejado que lo peor definiera lo que haría con lo que sentía. Arriba, los niños ya estaban dormidos. André miró la casa y luego el cielo oscuro de Westbrook. Sentí una mezcla de cansancio y alivio. No fue la victoria sobre alguien, sino el sentimiento de haber hecho lo correcto, incluso cuando hubiera sido más fácil quedarse callado o contraatacar. Recibí nuevos mensajes en mi bandeja de entrada de correo electrónico de 1970. Ciudades interesadas en el programa. Teodoro había advertido que un grupo de vecinos quería rendirle un homenaje formal. André sonrió ante la idea, pero no le importó el reconocimiento. Lo que realmente importaba era lo que venía después. Las conversaciones que ahora tenían lugar en los pasillos del condominio, los niños que crecían viendo a sus padres tratar el tema abiertamente, las pequeñas correcciones de rumbo que ocurrían en los detalles de la vida cotidiana. Eso sí fue una revolución, silenciosa pero real. Al día siguiente, cuando cruzaba la puerta del condominio camino al trabajo, André fue detenido por Miguel, el joven portero. «Señor André, disculpe la interrupción, pero quería darle las gracias», dijo con una sinceridad que prescindía de formalidades. «Verte afrontar todo eso de esa forma también me dio valor. El otro día, cuando un residente me habló con aires de superioridad, logré responder con respeto, pero sin bajar la cabeza.
André colocó su mano sobre el hombro del niño y asintió con una sonrisa discreta. Este, más que cualquier homenaje, era el tipo de retroalimentación que él valoraba. Fue una señal de que el impacto no estaba solo en las reuniones, sino también en el subtexto de la vida cotidiana, en los pequeños gestos, en las elecciones silenciosas que definen quiénes somos. Justo antes de salir, Andrés se cruzó con Rebeca, que empujaba el carrito de la compra hacia el ascensor. Ella lo saludó con un tímido gesto y una sonrisa sincera. Él respondió con un tranquilo y despreocupado «Buenos días». Ya no había ninguna incomodidad entre ellos, solo el reconocimiento de un proceso real, imperfecto, pero transformador. El tipo de cambio que no ocurre de una vez, sino con un esfuerzo continuo. Al subir al coche, André arrancó el motor, ajustó el retrovisor y se dio cuenta de que, incluso sin planearlo, ese día en concreto había sido un hito. No por la vergüenza que experimentó, sino por la elección que hizo frente a él. La decisión de no dejar que el dolor sea el final de la historia, sino el comienzo de algo que realmente podría marcar la diferencia. Unas semanas más tarde, la historia de André y Rebeca se incluyó en un seminario estatal sobre prácticas innovadoras de mediación comunitaria. Maestros, líderes comunitarios y funcionarios públicos estudiaron el caso como un ejemplo de resolución transformadora de conflictos. Pero para André, el mayor impacto fue fuera de las salas de conferencias. Estaba en pequeños carteles. Vecinos que antes evitaban hablar, ahora intercambiaban palabras en el ascensor. Niños que empezaron a comprender desde pequeños que los errores no siempre tienen que ser el fin de alguien. Y gente como Rebeca, que ahora se dedicaron, sin ser el centro de atención, a deshacer el dolor que una vez causaron. No hubo redención mágica, pero hubo esfuerzo, y el esfuerzo, cuando es honesto, tiene el poder de cambiar las cosas. Andrés sabía que los prejuicios no desaparecerían del mundo, pero él creía con convicción que era posible crear espacios donde, al menos, él fuera desafiado. En uno de estos eventos apareció una vez más Sophie, la niña de 7 años. Esta vez, acompañada de su madre. Después de la reunión, corrió hacia André y lo abrazó sin decir nada. Se agachó y preguntó, «¿Está todo bien, pequeño?» Sofía asintió y respondió, «Es que recordé lo que dijiste, sobre enseñar a la gente a ser mejor. Se lo conté a mi escuela». André tragó saliva secamente. Aquella frase, dicha con pureza infantil, confirmó lo que ya sentía. El gesto más poderoso que alguien puede hacer no es corregir a los buenos o castigar a los malos, sino inspirar a la gente común a tomar mejores decisiones. André no buscaba aplausos, nunca lo busqué. Pero en ese momento, envuelto en el abrazo sincero de un niño, estuvo seguro de que valió la pena. Porque a veces, el verdadero heroísmo consiste en elegir no devolver el dolor, sino enseñar el camino de la transformación.